Adelante, maestro Hunt. Muchas gracias a todos. Bienvenidos al foro de karate virtual. Le damos la palabra al maestro Robert Hunt, quien tuvo la amabilidad de traer hoy a este importante invitado. ¿Y Eric va a traducir esto? Welcome to the Karate Virtual Forum. It's a great pleasure and honor having you with us for this important lecture to be given today by Lee Gray Sensei from Texas. Thank you very much, Robert Hunt, for giving us the opportunity of linking us with this important teacher. Thank you. Okay, I'm going to begin in English, and Eric, I guess, will translate, huh? I will translate, it's all right. Yeah. You will Gabriel? translate? Okay. So welcome to our 27th edition of this Karate Virtual Forum. That's impressive. A worldwide room experience to learn from great teachers of all styles and different martial arts under the spirit of unity of the martial arts. Bienvenidos a la 27 edición del Foro de Karate Virtual, un espacio para compartir experiencias y aprender de grandes maestros de todos los estilos y de las diferentes artes marciales bajo el espíritu de la unidad de nuestras técnicas y artes. Today we have my very good friend, Lee Gray, who's going to talk about his experiences studying karate and kobudo in Okinawa in the 60s. Hoy nos sentimos honrados de tener con nosotros a mi muy buen amigo Lee Gray Sensei, quien hablará sobre el entrenamiento de karate en Okinawa en la década de 1960. Sensei Gray is an 8th degree black belt in Okinawan Goju-Ryu karate and a 5th degree black belt in Okinawan Kobujutsu. He is a certified master instructor of defensive tactics for the Texas Department of Criminal Justice. Lee Gray Sensei es octavo dan de la Okinawa Goju-Ryu Karate y quinto dan de la Okinawa Kobujutsu. Ha sido certificado como instructor maestro en tácticas defensivas por el Departamento de Justicia Criminal del Estado de Texas en los Estados Unidos. Sensei Gray began training in Okinawa in 1960 and has been actively practicing and teaching for 59 years. El maestro Lee Gray comenzó a entrenar en artes marciales en los años 60 en la isla de Okinawa y desde entonces ha estado participando activamente de la vida del karate y respirando karate durante los últimos 59 años. He's traveled extensively throughout the Middle East, the Far East, seeking out and training with some of the foremost martial arts instructors in the world. Ha viajado extensamente por todo el lejano oriente buscando los misterios del karate y entrenando con algunos de los principales maestros de artes marciales del mundo. As a career United States Marine, Sensei Gray taught hand-to-hand and close-quarters combat to armed forces personnel and was instrumental in the development and teaching of a defense tactics program for the Texas Department of Criminal Justice. En su rol de oficial de la Armada, es decir, marín de los Estados Unidos, el maestro Lee Gray enseñó combate cuerpo a cuerpo al personal de las Fuerzas Armadas y ha sido fundamental en el desarrollo del programa fundamental de técnicas para la defensa que hoy utiliza el Departamento de Justicia Penal del Estado de Texas. During his career, Sensei Gray has had several martial arts teaching positions. He was a karate instructor in California and Texas at the Marine Corps Recruit Depot, the Marine Corps Air Station, the U.S. International University, Amarillo College, and currently Amarillo Martial Arts Center.
Durante su carrera, el maestro Lee Gray ha ubicado suficientes puestos de enseñanza que lo conforman en una importante referencia de la enseñanza de las artes marciales en los Estados Unidos. Ha sido instructor de karate en California y Texas, en el cuerpo de reclutamiento de Marina, en las unidades de Marina de estaciones aéreas y en el Colegio Comunitario de Miramar, así como la Universidad Internacional de los Estados Unidos. Actualmente se desarrolla como maestro en el Colegio de Amarillo, en Texas, que es una localidad, así como en el Centro de Artes Marciales de la misma ciudad. He's a former chairman of the Pacific Southwest AAU Karate, the International Martial Arts Federation, and the board of Okinawan Karate Goju-Ryu Shobukan. Lee Sensei además es conocido por sus contribuciones en puestos de liderazgo en varias organizaciones internacionales de artes marciales. Ha sido expresidente de la Asociación de Karate del Sudeste Pacífico de los Estados Unidos, de la Federación Internacional de Artes Marciales y de la Junta de Okinawa Karate de la Goju-Ryu Shobukan. Currently, Sensei Gray is president of Okinawan Karate and Kabuto of America. He's also a member of the Amateur Athletic Union's Karate Division, the Nippon Budokan, the Komijuku International, the Nippon Koryu Budo Kyokai, all in Japan. Actualmente Lee Gray se desempeña también como presidente de la Asociación de Okinawa Karate y Kobudo de América, de los Estados Unidos. Además es miembro de la División de Karate de la Unión Atlética Amateur de su país, de la Nippon Budokan, de la Komujutsu International y de la Nippon Koryu Budo Kyokai, todos ellos en Japón. And I would like to add one more personal thing. I've known Sensei Gray for 40 years. In this world of politicians in karate who talk and talk and talk, Sensei Gray is one of the only people I know who has been practicing karate on the floor for 60 years. Deseo agregar también un comentario personal. Hace 40 años que tengo el honor de conocer al maestro Lee Gray. En este mundo en el cual muchos karatecas se dedican a hablar y hacer política, él se ha dedicado durante los últimos 60 años a estar en el tatami y estar practicando más que hablando. So that's why I wanted to invite him here, so that we could hear from a real karate. I hate to use the word master, but you know, it is what it is. Esa es la razón por la cual deseaba invitarlo y finalmente tuvo la generosidad de aceptar a este espacio de karate virtual. Es una de esas personas que verdaderamente puedo denominar maestro. Sé que no le va a gustar que lo haga, pero verdaderamente lo es. So then from there, it's my great honor to present Lee Gray to the forum today. Para mí un gran honor presentar a Lee Gray hoy en el marco de este foro. Deseo agregar que agradecemos al maestro Robert Hunt, quien extendió esta invitación, para que Lee Gray Sensei pueda compartir sus aprendizajes con nosotros y nos disponemos a escucharlo con toda atención. I would like to add that we are thankful to Robert Hunt Sensei, who extended this invitation to Lee Gray Sensei to share his learnings with us to the forum today. And we are ready, Lee Gray Sensei, now to listen to you with all of our attention.
Okay, thank you, Gabriel. I'd like to thank you and your group for inviting me. It's really an honor for me to be here. I'd like to thank Sensei Hunt for also putting me in connection with you and your group. And all of this build-up that Sensei Hunt has presented for you. I'm just a guy who likes to put on a gi, get out on the floor, and punch the kick. That's all I am. I love karate. I've been doing it for a long time. And I hope that the day that I die, I'll be in a gi on the dojo floor, training. Deseo agradecer al grupo quien me ha invitado, así como particularmente al maestro Robert Hunt. Efectivamente, él tiene razón. Soy un practicante de piso, soy un practicante de tatami y espero en algún momento, el día que me muera por mi amor a karate, ser recordado justamente por esa particularidad. I was lucky enough to be able to go to Okinawa in 1960 with the United States Marine Corps. And I was 19 years old. I'd served less than a year in the Marine Corps when I arrived. And I went on, that was the first part of my 20-year career in the Marine Corps. Tuve la oportunidad de llegar por primera vez a la isla de Okinawa en el verano del año 1960 como miembro de los cuerpos de marina de mi país. Y ya tenía 19 años y había servido menos de un año cuando a partir de entonces cubrí mis 20 años de carrera en los cuerpos de marina, siempre cerca del karate. When I arrived in Okinawa, it was a good time in Okinawa for the people. The economy was good. The Okinawans were happy. They were friendly, and they were accepting of Americans on their island during that period of time. Yo estaba con la suerte en la época en la cual llegué a Okinawa que la economía okinawense era fuerte. Los okinawas eran personas amigables y generalmente aceptaban en su gran mayoría a los estadounidenses. My first encounter with karate, I saw a demonstration in Agina Village. It was led by Tatsu Shimabuku of Ishinryu Karate Style. Mi primer encuentro con el karate fue cuando vi una presentación en la villa de Agena, que estaba liderada por el maestro Satsuo Shimabuku de la Ishin Karate, de la Ishin Ryu Karate, un estilo de karate denominado Ishin Ryu Karate. I'd been studying judo at that time with Sensei Tamaki, Seigen Tamaki. And when I saw karate, I felt that karate was better suited for me than judo. Había tenido la oportunidad de estudiar judo anteriormente con el maestro Seigen Tamaki y cuando conocí karate tuve la percepción personal y corporal que el karate se me amoldaba mucho mejor al cuerpo físicamente que lo hacía el judo. I'm relatively tall in size, and I found that the judo Okinawans who practiced judo were much smaller, much more compact. It was difficult for me to throw them, so most of the time I spent in the air or flat on my back on the mat. Judo. Mi fisonomía es de una persona relativamente alta y como se imaginarán, para mí era sumamente difícil realizar lanzamientos de judo a personas como los okinawenses, que eran más compactos y pequeños, por lo cual la práctica del judo se me dificultaba en términos de armonía corporal. Consequently, I started right away after this demonstration to try to find a karate dojo.
Consecuentemente, me encontré a mí mismo dedicando mucho más tiempo en el aire, volando y aterrizando de espalda, que practicando, ya que mi altura no me favorecía para este deporte. I found that at that particular time there were two different environments of Karate Dojo. One that catered to Americans and one that did not cater to Americans. And so I started my search with the ones that catered to Americans. En aquel entonces había dos ambientes en Okinawa para americanos, norteamericanos con mis características, viniendo de los cuerpos de marina. Aquellos ambientes okinawenses que eran amigables a los Muko y aquellos que no eran amigables a los Muko. Entonces comencé mi búsqueda para poder encontrar cuál era el mejor lugar para aprender karate en función de ser aceptado en un dojo como correspondía, para poder dedicarle mi pasión a ello. After visiting a few of these dojos, I was not impressed. There was a lot of, it seemed like they were playing. There was not much training, real training going on. A lot of talking and not much work. La realidad es que mi percepción en aquel entonces era que los dojos se utilizaban por personas que estaban en servicio militar norteamericano, muchas veces no era demasiado interesante lo que se ofrecía. Se ofrecían lugares donde se hablaba más que lo que verdaderamente se practicaba. Podríamos decir, not too much action, no demasiada acción real, más palabras que acciones. I had made some Okinawan friends, and they warned me that there were two standards, one for Okinawans and one for Americans. And I wanted to avoid that. I wanted the same standard of training that the Okinawans. Entonces empecé a hacer amistades en Okinawa, y estas amistades me explicaron finalmente algo que yo desconocía, que los okinawenses tenían dos estándares, uno para los locales y otro que tenía un menor nivel de entrenamiento que estaba orientado a los estadounidenses y tenía un perfil más comercial y menos tradicional. I was told that it would be difficult to be accepted in one of those dojos, but I was determined. I didn't realize how difficult it was really going to be. Realmente no me esperaba que sea tan difícil. Como persona que prestaba servicio en las Fuerzas Armadas norteamericanas, ser aceptado en un dojo. Pensé que iban a ser más abiertos, que Okinawa me iba a recibir con los brazos abiertos, pero ustedes no se dan una idea lo difícil que fue para mí penetrar en ellos y encontrar un lugar en Okinawa. As an example, at one dojo, I asked if I might come in and observe training, and they invited me in, and then as I got stepped inside of the dojo, a young man in a black belt come flying across the floor and hit me in the chest. And Solo para que se den una idea, imagínense que en un lugar en el cual entré y pedí practicar, un joven okinawense que vestía un cinturón negro se acercó hacia mí y me pegó un fuerte golpe en el pecho, ¿sí? A ver si realmente tenía capacidad para resistirlo y ganas de practicar. Most places were more polite. They would just simply say, not for GIs, or go to the base, but not here. Gran parte de los lugares incluso lo decían abiertamente, algunos de manera más delicada y otros de manera más rústica. Decían, esto no es para fuerzas especiales norteamericanas, por favor, váyase de aquí, vuelva a su base. I searched for several weeks and I started to get discouraged. I thought I might not find a place at all. Realmente era una situación frustrante. Después de muchas semanas de buscar
y caminar la calle con el objetivo de encontrar un espacio en el cual pudiese practicar y sentirme en familia con nuestro arte, empezó a sentir que mis fuerzas se reducían, que no iba a encontrar un lugar aceptable en el cual pudiera entrenar. I was in an area called Nakanamanchi in Okinawa one evening. It's kind of a drinking area, restaurant area, frequented by Americans and Okinawans. And I wasn't looking for a dojo at all. And I heard what sounded like a kiai. Entonces, estaba caminando un día por una zona de Okinawa llamada Nakaramanchi, que es una zona de bares, una zona en la cual se frecuentan los locales okinawenses, así como los extranjeros. Y me di cuenta que era muy difícil esta convivencia y encontrar un espacio para sentirme incorporado al karate. And I started searching around and found a small dojo kind of snuggled in to a corner, almost hidden. It had a sign in Japanese, and but I couldn't read it. But I realized from the noise and activity that it was a dojo. Finalmente, una tarde, de casualidad, vi un dojo con muchos okinawenses practicando e incluso con un norteamericano de las fuerzas. Y ellos tiraban golpes y patadas que parecían verdaderamente potentes y efectivos. When I looked in, I saw there were several Okinawans training and one American. And their training looked a little different than what I'd been seeing before. They were sweating. They were actually working, and I was kind of intrigued, so I stayed and watched. Verdaderamente me vi impresionado. Era diferente a lo que había estado acostumbrado a ver hasta el momento para los extranjeros como yo en la isla. Estos transpiraban, se golpeaban fuerte, tenían potencia y tenían ganas implementadas a través de la técnica. Entonces me los quedé mirando. When the American came out, I asked him if it would be possible for me to train there. And he told me that it would be, to meet him the next day and he would introduce me to the sensei. Entonces salió uno de los representantes del dojo y les dije que verdaderamente sería un gusto para mí poder practicar con ellos, si había un espacio en el cual me pudieran recibir. Y él me dijo de que vuelva al día siguiente y que me iba a introducir al sensei. So the next day I came back and waited for this GI, the American, to appear, but he didn't appear. As a matter of fact, I never saw him ever again. Pero ¿saben lo que ocurrió? Al día siguiente volví que esta persona me pueda encontrar y presentar al sensei, pero esto no ocurrió. De hecho, no vino nadie, no lo vi nunca más. Y fue verdaderamente una nueva decepción para mí. So I kind of hung around outside and I waited for what I felt like might be an opportunity to introduce myself or to ask about getting in. But I was kind of timid. I'd been turned away so many times. I was just hesitant to approach anybody. Debo confesarles que estaba perdiendo la fuerza. Ya no encontraba un lugar donde me pudiera sentir cómodo y en consecuencia estaba perdiendo el coraje para poder encontrar el lugar en el cual practicar. So after several days of doing this, one of the days it was raining. And I was kind of standing under in a little sheltered place so I could see the dojo. And one of the Okinawan that was training came out with an umbrella and asked me if I'd like to come inside and watch. His attitude was like I was so stupid I couldn't get out of the ring. So he would invite me inside so I could watch and see what was going on. Pero ocurrió que un día lluvioso, ya cuando había perdido las fuerzas,
un joven okinawense vio que yo estaba fuera de este lugar, estaba lloviendo, y me invitó a pasar al dojo para que no me moje. Y cuando entré a ese dojo, oh sorpresa, ahí encontré en un piso de madera de que estaban practicando, y pude observar la clase, y vi los golpes y vi las patadas que eran ejecutadas con precisión, con velocidad y con fuerza. Esa actitud me estaba conquistando el corazón. I had a good view then from inside, and I could see the training much better. And here's the training here is what I expected. There was precision to the punches, the kicks, there was snap. You could see the obvious power in what they were doing. And I decided this was what I wanted to do, and this is where I wanted to train. Entré, me acerqué y vi mucho mejor, y descubrí que ese era el trabajo que yo quería realizar con mi cuerpo y con mi karate. Este era el lugar que había estado buscando. Me imaginé entonces que podría estar practicando con ellos y que quizás podría ser aceptado. Allí es donde empezó a cambiar mi vida. When the class was over, I introduced myself to the sensei, and it was a young man named Masanobu Shinjo. He became my sensei, and he stayed my sensei for the rest of my life. Luego de esa clase, tuvieron la gentileza de presentarme al maestro. Su nombre era Masanobu Shinjo, y él se convertiría con el tiempo en mi maestro y por el resto de mi vida. Sensei Shinjo was only 3 years older than me, but he had a presence about him of a much older and more a wiser, more settled individual. El maestro Shinjo era solamente 3 años más grande que yo, pero tenía la presencia y la fortaleza espiritual que lo hacía un hombre más viejo en espíritu que lo que era en edad, así como más sabio. He's a very friendly individual. He was open. He had an outgoing personality, and people liked him just naturally. Era amigable, era una persona abierta y con una personalidad verdaderamente atrapante, que lo hacía una figura de fácil acceso a él, así como de un natural atractivo personal. I've met a lot of martial arts so-called masters over the years since then. I've never met a martial arts master who was humble and giving like him. He was different in that way. Después de haber sufrido y conocido la arrogancia, y no sé si ustedes entienden a qué me refiero, de algunos maestros de karate de aquella época, a través de los años me encontré con una sorpresa. Este hombre era humilde. Esa humildad era lo que lo hacía diferente. Shinjo Sensei began his training at the age of 13 under Seiko Higa. Mi maestro comenzó su entrenamiento cuando tenía 13 años bajo la tutela del maestro Seiko Higa. Sakichi Taguchi was also training with Seiko Higa at the time. And when Taguchi left to open his Shoreikan dojo, Shinjo Sensei went with him at Higa's request to help him and act as assistant instructor. Cuando Seikichi Taguchi dejó el dojo del maestro Higa, comenzó a practicar en la Shoreikan, Shinjo Sensei recibió la autorización, además del pedido del maestro Higa, para que lo acompañe para ser instructor en su dojo. In 1963, Shinjo Sensei opened his own dojo, Shobukan. En el año 1963, el maestro Shinjo abrió su propio dojo y fue nombrado como Shobukan.
Training under Shinjo Sensei was tough. It was brutal, and classes were 3 to 4 hours long. Debo confesar que el entrenamiento bajo la tutela de Jinjo Sensei era brutalmente fuerte. Eran clases intensas que típicamente duraban entre 3 y 4 horas. We were expected to arrive at the dojo early and start to warm up and do Hojo Ondo, to utilize Shishi and Sashi, Nigaguruma, and work the Makawara and so forth before class. Él, debo reconocer que tenía la expectativa que cada uno de sus estudiantes llegue con antelación al comienzo de la práctica y comience por su propia cuenta el calentamiento y comience el hoyo con shishi, sachi, nigiri, gami y makibara. Each training would start with a short period of meditation, and then it would be followed by about an hour to an hour and a half of basics, moving up down the floor, punching, kicking, working angles, and so forth, all in very fundamental technique. Cada uno de los entrenamientos tenía la siguiente rutina. En un corto periodo de meditación se iniciaba el entrenamiento y luego de esa meditación comenzaban 45 minutos de calentamiento corporal y acondicionamiento a través del ejercicio, estiramiento, saltos de rana y empujes de brazos. After about 2 hours of training, we'd take a short break for water, and then we'd go back onto the floor for another hour of kata and another hour of kumite. Después de 2 horas de entrenamiento, hacíamos una breve pausa para tomar agua, alrededor de 10 minutos, y luego volvíamos al tatami para practicar 1 hora de kata seguida por 1 hora posterior de kumite, de combate. Kumite would consist of both yakusoku kumite, prearranged kumite, and ju, or free sparring. Light body contact was allowed, depending on the individual's level of training, and light face contact was also allowed. El kumite consistía en aquel momento, en aquella época, tanto del yakusoku, que significa el movimiento preacordado entre las partes, así como del ju, que significa el combate libre. Los cuerpos se mantenían en contacto moderado, lo cual que permitía que durante la práctica del kumite pudiéramos adaptarlo a los distintos niveles individuales de cada uno de los alumnos. El contacto a la cara estaba permitido entre los estudiantes avanzados durante la práctica del Ju Kumite, del karate, del kumite libre. When we participated in Ju Kumite, it was not like tournament fighting. There were no points called. As a matter of fact, tournaments were were unheard of in Okinawa in the 1960s. You could tell who made points by bloody noses or red marks on your face or bruises on your body. En aquella época no teníamos en Okinawa para practicar el kumite sistema de puntos. Entonces muchas veces terminábamos con la nariz colorada, con marcas en la piel o con pequeños cortes que representaban la marca del punto, lo que hoy se denomina en el sistema moderno la marca del punto. Training would always end with Sanchin or Tinsho Kata. And then afterwards, students would stay around, do kotekete, body hardening exercises with each other, and so forth before leaving the dojo. El entrenamiento siempre concluía con la práctica de Sanchin o de Tensho. Después de la clase hacíamos kotekate o fortalecimiento del cuerpo a través de ejercicio, que era realizado por los estudiantes antes de dejar el dojo. Frequently after training, a lot of dojo members would go to a restaurant somewhere or another, have something to eat, a little bit to drink before they would head off for home.
Y también era común que una vez que terminábamos el entrenamiento, con los compañeros de práctica, nos íbamos a alguno de los restaurantes o bares de la zona por algo de comida o de cerveza antes de finalmente irnos a casa. This built a feeling of community and camaraderie among the dojo, and I, as an American, was accepted right into this and was very grateful for that. Es verdaderamente para mí, y no sé si logro transmitirlo bien, que generaba un sentimiento de comunidad, una moralidad común, ser aceptado en particular como norteamericano de las Fuerzas Armadas en estos ámbitos y ser un igual, ser parte de la comunidad de ellos. No sé si logro transmitir cuán importante fue esto para mí. Training was conducted 6 days a week. Sunday, there was no training. And the time that I spent there from 1960, I went back to the United States in 1964. So I got 4 years of continuous training there with Sensei before I had to return back to the United States, my military duty. Los entrenamientos se realizaban 6 días a la semana, los 2 días domingo no practicábamos. Y este entrenamiento era muy intensivo y lo realizamos de esta manera a través de los años. Personalmente 4 años lo seguí siendo exactamente de la misma manera, lo cual representó un fortalecimiento de mi motivación como herramienta trascendente detrás del entrenamiento y la práctica per se. Today's karate is much different, even on Okinawa. It's not as intense. It's not as difficult to find. And I think the motivation behind training today is much different. Debo confesarles que mi percepción es que el karate de hoy ha cambiado. Ya no es el karate de Okinawa de aquel entonces. El entrenamiento ya no es tan intenso y es difícil de encontrar un nivel de alto nivel de exigencia en el entrenamiento. La motivación detrás del entrenamiento, no sé si decir que es peor, pero con certeza es diferente. It seems today that instructors, not just but everywhere, not just in Okinawa, more concerned with tournament type karate and keeping students in their dojo. No sé si compartirán esta perspectiva, pero muchos instructores hoy de karate parecieran estar más preocupados por mantener a los alumnos dentro de su dojo de karate que por enseñarles karate. In the 1960s, nobody cared. If you left, you left. If you would come back to train, that was good also. It was the training that was important, not the student, not the sensei. It was the training. And somewhere along the way, I think we've lost sight of that. I think that's a sad thing. Si pudiera transmitir en algún sentido a este valioso foro la experiencia de los años 60 en Okinawa en el karate, en aquel entonces nadie se preocupaba si tú dejabas el dojo. Algún otro tomaría tu lugar. El entrenamiento era lo verdaderamente importante, no tú como persona. O incluso no el instructor, no el maestro, no el gran maestro. Y definitivamente no el dinero. That's all that I've really prepared. That was how I got into karate for that period of time. Over 20 years, I returned to Okinawa several times, always to spend time training with Shindo Sensei. I had other experiences in the United States and teaching positions and so forth, but I always returned back to my roots, and I always, to this day, try to keep that in my training. ¿Cómo expresarles que me preocupa que se haya perdido ese espíritu que vivía en aquel entonces en Okinawa? ¿Cómo poder transmitir que no es un acto de soberbia, sino de lectura plana de la realidad?
Me preparé y tuve la oportunidad de volver muchos años, durante 20 años después de esta experiencia, muchas veces a visitar a Jinjo Sensei, mi maestro. Pero verdaderamente al día de hoy, a pesar que he transitado por diversas experiencias educativas como maestro y como practicante, siento que en algún sentido los espacios de enseñanza han cambiado. Thank you very much, Lee Gray Sensei. It was a very honest presentation. And if it's all right for you, we might open the forum to questions and comments. Is that all right for you, sir? Absolutely, yes. Muchas gracias, maestro Lee Gray, por esta generosa presentación. Si no fuera inconveniente para usted, vamos a abrir entonces el foro a preguntas y comentarios. Agradeceríamos que en desee realizar una pregunta, que por favor levante la mano, y agradecemos a Eric la traducción del español al inglés. Yo continuaré haciendo entonces la traducción del inglés al español. Quien desea, por favor, realizar un comentario o una pregunta, está habilitado el espacio. Adelante, Amilcar, desde Italia. Welcome, Amilcar Sensei from Italy. Please, go ahead, sir. Primero de todo, agradecer al maestro por la gentileza y por compartir con nosotros y todos aquellos que nos ven su experiencia personal. First of all, may I translate this? First of all, I would like to thank the Master Lee Gray for sharing all your knowledge with all of us. You're welcome. I don't consider myself a master by any means, but thank you very much. Gracias. No me siento un maestro de ninguna manera, pero muchas gracias, Amilcar, por tu generoso comentario. Yo quisiera romper una lanza a favor de los entrenamientos actuales, que no creo que sean, o puede ser que sean más débiles o no tan intensos como los que se hacían una vez. Pero creo fundamentalmente que son mucho más mirados. La tecnología fue para adelante y ahora sabemos cómo preparar el cuerpo mejor que lo que sabíamos 50 años atrás. I would like to say something in defense of the training of karate nowadays. Maybe in certain parts, they are weaker than before, but nowadays we have better technology and knowledge about the human body and the movements. So maybe nowadays some trainings, they are more concentrated in what people needs, more focused would be. Because some knowledge, nowadays we have some knowledge that we didn't have before, 50 years ago or 60 years ago. Estoy completamente I de agree. acuerdo. Please. I agree, and I don't mean in any way to slight anyone's training. Everyone's training is different. I just find it that I guess that I just have a personal longing for the older ways and the older way of doing things. There's certainly excellent karate people in modern times. Estoy de acuerdo con usted, maestro Amilcar, y por favor no me malentienda, no es mi intención ofender o ir en detrimento del entrenamiento del día de hoy. Cada entrenamiento y cada practicante y cada maestro es diferente. Solo debo mencionar que yo personalmente tengo un vínculo con las viejas formas, ya que en esa mentalidad, en ese mindset, fui formateado, fui formado. Tenemos entonces, thank you very much, Sensei. Tenemos entonces la pregunta del maestro Alen Mordeski desde Israel. Agradeceremos si puedes habilitar, Alen, tu micrófono. We have a question from Alen Sensei from Israel. Please, Alen, if you don't mind to turn on your mic. Thank you. Gabriel, te prohíbo que me digas maestro, yo ni siquiera estoy dando clases de karate. La pregunta era si se ha
hablado mucho del entrenamiento en sí. Se han nombrado por ahí a Jesse Enka, y yo también lo sigo mucho. Y él hablaba de su experiencia de Okinawa en cuanto a las diferencias de técnica del karate de Okinawa. Un karate de posiciones más altas, un karate de mucha más defensa personal, de mucha más variedad de técnicas y de uso de suelos diferentes de cuerpo para atacar, comparado con el karate clásico, por lo menos en el caso de Shotokan, de posiciones grandes, de uso casi exclusivo del puño o la mano abierta. La pregunta es si él nota esa diferencia también, que el karate de Okinawa en sí es un karate más diferente, digamos, del mainstream del karate hoy, que además es más deportivo. Eric, ¿has escuchado o quieres que lo haga yo? Sí, Gabriel, yo creo que no comprendí todo. Estaba muy mal el audio. Ok, lo hago yo si no es molestia entonces. Sí, claro. Sensei, thank you very much for your wonderful presentation. And Gabriel, I forbid you to call me Sensei, says Alain from Israel. Sensei, I would like to ask you a question. You've said that there is a main difference, as far as I understand, from the training of the old karate, Okinawan karate, and today's karate, maybe having a more sportive mainstream, like Shotokan, for example, and less close to the tote, to the open hand techniques. Do I understand it correctly? Repito en español entonces. Agradezco la enseñanza del maestro y me pregunto, ¿usted se refiere que la diferencia fundamental entre la experiencia de la aplicación del karate de Okinawa en los 60, que tenía una aplicación más hacia la defensa personal, es diferente entonces al espíritu y a la técnica del Shotokan, por ejemplo, en el día de hoy? Es decir, usted estableciendo una diferencia entre el tote, la técnica de la mano abierta, y lo que es el karate deportivo de hoy. ¿Lo entiendo correctamente? Thank you, Alain. Okay, I'm not sure. Did you ask me a question in there? Yes, the question, sir, is if Alain understand correctly that you mean. Do you want me to express the question by myself? Pero no se te escucha, Alain. Sí, preguntala por favor, Bueno, pero fuerte. Yo digo, okay. The question is, did you feel a big difference between the techniques themselves, the stances, from that Okinawan karate in the 60s and nowadays karate modern style? Okay, You consider that there is a technical difference between the Okinawan karate in the 60s and today's karate? I do see some technical differences between the 60s and today. Y veo diferencias técnicas entre en los años 60, la técnica de los años 60 y la actual. I've noticed in training with karate instructors who are Okinawan and living in Okinawa today, particularly in the application and the uyo of the kata, it's changed considerably than when it was in the 60s. And I can't say that it's worse today than it was in the 60s, but it's different. And I've questioned those differences sometimes. Why? Why is it different now than it was then? And I don't get a real good answer from anyone. Y efectivamente, Alain, he notado que hay diferencias. Los maestros okinawenses de los años 60 han cambiado incluso las aplicaciones que hacen de la técnica, por ejemplo, las que expresamos a través de la forma, del kata.
No puedo decir sinceramente que el karate hoy es peor o mejor, pero sí que definitivamente es diferente. Y me pregunto por qué, y lamentablemente no tengo una buena respuesta. Thank you very much, Sensei Alain. Thank you very much, Lee Gray Sensei. Es el turno de Eric desde Brasil. Adelante, por favor, Eric desde Brasil, si puedes preguntar tanto en inglés como en español. Claro, claro. Now time for Eric from Brazil. Please go ahead. Okay. Sensei Lee, my question is, in that time, in the 60s, was it common to practitioners of karate have cross-training in different dojos, different styles, or different senseis? And if yes, how it happened? It was kind of a common sense of you go to train with someone else, or you needed to be recommended, you need to ask for permission, or it didn't happen at all? I'll say in Spanish, okay? Lo pregunté a Sensei Lee si era común, si era una práctica constante de haber entrenamientos de karatecas en más de un dojo, por ejemplo. A veces se practicaba en uno, en otro día se practicaba en otro, y si lo había, si la práctica era común, si había permiso expreso o tenía que pedir permisión anteriormente a su sensei y al otro sensei. ¿Cómo se daba esto? Thank you. Okay, I cannot speak for other or for Okinawa in general. During that period of time, I will say that not many people cross-trained. There was a small group that called themselves Shorin Goju, and they were an attempt to combine Shorin-ryu and Goju into one system. And from time to time, members from that group would come and train with us. Go ahead, I've got more. No puedo hablar por todos los okinawenses, Eric de Brasil, pero sí voy a decir que mucha gente no lo hacía. Puedo mencionar en aquel entonces y durante varios años un pequeño grupo denominado Shorin Goju que combinaban ambas percepciones. Adelante, Sensei, please go ahead. Okay. Shinjo Sensei was very open, and he had no problem with me if I went somewhere else. But from me personally, there was so much to learn from him. I never went anywhere else. I didn't want to confuse myself by going somewhere and so on. I only looked outside of his training after I left Okinawa. When I was in Okinawa, I stayed specifically with him. Go ahead and translate. I still have more. Mi maestro, Shinjo Sensei, era muy abierto. Él no tenía ningún problema que yo me fuera a practicar con otros, o me cambiara de estilo, o me cambiara de dojo. El problema lo tenía yo, ya que sentí permanentemente que había tanto para aprender, que estaba tan lejos de la meta educativa que él me planteaba, que hubiera considerado, incluso después de retirarme de Okinawa, que hubiera sido una actitud de sacrilegio renunciar a tanto aprendizaje. And speaking with other Americans who were training in other dojos, I had friends who were training with Hohen Soken. I had friends who trained with Tatsu Shimabuku. I had friends, Americans, who trained in other dojos, and some of those instructors would tell them, do not go anywhere else. Some of those instructors really didn't care. So I can't say that there was any real general trend during that period of time. Verdaderamente no hay una unicidad de respuesta en esta pregunta que usted realiza. He podido hablar aquel entonces y con posterioridad con gente que practicaba en el Shinobuku, etc., dojo, y verdaderamente algunos sostenían la postura de que no debían irse los alumnos del dojo y permanecer siempre cerca del mismo maestro,
y otros que consideraban que les resultaba indiferente y que aprendan otros espacios y otras enseñanzas. No podría decir que hay una unicidad de criterio en los maestros okinawenses en este sentido. I will say that I trained in Kobudo with Shimpo Matochi for a while. And Matoshi Sensei, probably more than any other master on the island of Okinawa, knew more about every style of karate there was. He knew kata from Goju-ryu. He knew kata from Shorin-ryu. He could watch your kata and tell you what dojo you trained in. He knew Uechi-ryu kata. But I found most simply stayed within their particular system. Puedo decir que tuve la oportunidad en su momento de estudiar en Okinawa, en el Kobudo de Shimpo Matoshi Sensei. Y todos estos lugares tenían la característica que se estudiaban todos los estilos. Se estudiaba desde el Goju-ryu hasta las katas del Uechi-ryu. Y nadie se quedaba necesariamente en su estilo, pero sí había una pertenencia de unicidad con el estilo original, a pesar que se practicasen las distintas técnicas de los diferentes estilos. El maestro Juan Antonio Fuentes. Now it's a turn for Sensei Juan Antonio Fuentes from Mexico. Please, thank you very much, Sensei. Go ahead with your question. Ya, buenas tardes. Primeramente agradecer al señor Gray por su excelente presentación. Y mi pregunta es, ¿cómo era la relación de la práctica entre kata y kumite en los años 60 y cómo él vio esto cambiar hasta los tiempos de hoy? Muchas gracias. Thank you. If you allow me, I'm going to translate. First of all, I would like to thank Mr. Gray for sharing your knowledge with us. And my question is, how was the relationship between the practice of kata related to kumite in the 60s? How those interchanged, how kata culminated into kumite, and how that changed for nowadays, through the years until nowadays? Okay. When we studied kata in those days, of course, we broke it down. Let me explain first some terms as I understand them. They speak of bunkai in kata as if it is the application. I was taught that bunkai is not the application. It's the mechanics of kata. Tell me when Excuse to stop me, if you want. Eric. Yeah, excuse me, Eric, did you got him? Yes. Please go ahead. Okay. Él dijo que hoy, que en aquel tiempo se entrenaba kata y kumite, pero que dicen que el bunkai es la aplicación del kata, pero el bunkai no es la aplicación, es solamente la mecánica del kata. Esto. Okay. Now, by mechanics, I mean, how do you get from this position, either Zenkutsudachi, Shigodachi, Nikuachidachi, into the next position? How do you move your body? Where do you slide your foot and place your foot? How do you shift your weight? What are you doing with your hands when your feet are moving? And so forth. So that's how they interpreted the word bunkai. The application, what you were doing, was it striking an individual in the ribs or punching him in the head or whatever? They called oyo as application.
I He said, go learned ahead. later that some people believed Oyo meant secrets in the kata. But that's not the way the Okinawans looked at it, not their interpretation of the Japanese language. In the 1960s. I can't answer for other times. Eric, go Gabriel. ahead, please. Yeah. ¿Yo? Ok. Sí. El entrenamiento de los kata en los bunkai era solamente para comprender cómo se cambiaba de una posición a otra, cómo se cambiaba de un Zenkutsu Dache para un Neko Ashe Dache, para un Sanchin Dache y otro, que se entrenaba y que se comprendía como bunkai, era la comprensión del cambio de la posición del cuerpo, de la posición del peso que se cambiaba del alto para abajo, de la posición de la mano cuando se pateaba o se golpeaba algo, pero no era la aplicación. La aplicación, como comprendían los okinawanos, se llamaba Ojo bunkai. El Osho era como que cuando se puñetaba las costillas, como cuando se pateaba en alguna parte del cuerpo. Hay personas que dicen que el Ojo bunkai significaba secreto, algo que era secreto, pero esta no era la interpretación de los okinawanos de la palabra Ojo de la lengua japonesa en los años 60. Era la aplicación real de los kata, no el bunkai. El bunkai era solamente el entrenamiento de la mudanza de posiciones, como comprender, cambiar de una posición a otra en un dado momento. Ready? Thanks. As far as relating that into Jukumite, when you were beginning to learn the mechanics of the kata and the application of the kata, the oyo of the kata, and so forth, it's very difficult to apply that into Jukumite. Okay. 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 En la relación del Jukumite con el kata, cuando está empezando a aprender los kata, es muy difícil que se comprenda cómo utilizar y aplicar las técnicas, porque está empezando a aprender a la movimentación y la mecánica de los kata. Entonces, se cambia difícil comprender cómo utilizar en Jukumite, en el principio del aprendizaje. In the beginning stages, they would do it in a yakusoko manner, a prearranged manner. And they would practice that until it became fluid and is worked with ease. Then they go to a semi-free state where we know what's going to happen, we just don't know when it's going to happen. And so then from a semi-free state, it becomes more into a free state. When you see upper-ranked individuals free sparring, it looks like they're doing almost prearranged kumite out of a kata. Lower-ranking students, not so much. But upper-ranking students, people who have trained for a while, it became very smooth, very fluid. And of course, there are Hinka, there are alternatives, other applications for the same movement. Mm-hmm. That you can apply. Gracias. Thank you. May I? Okay, thanks. En el principio de los entrenamientos, se entrena el kumite como que el yakusoku kumite preparado, un kumite que se sabe que se va a hacer y cuándo se va a hacer, hasta que el alumno, el practicante, adquiera fluidez para hacer con un preparo mayor sin comprender cuándo se va a pasar. Después se planifica un kumite con una semi-preparación. Se sabe lo que va a hacer, lo que va a pasar, pero no se sabe cuándo. Hasta que adquiera más fluidez, sí
Más adelante se puede hacer el Jiu Comité totalmente libre, cuando tenga la habilidad para utilizar las técnicas sin que lo saiba anteriormente lo que se va a pasar. Ready? I have a question. Yes. Okay, I will ask it in English and then I will translate it in Spanish if it's okay. Okay. And then there is a question from José Alberto Cruz Becerra, ¿correcto? Correcto. Entonces, mi pregunta es la siguiente. My question is the following. Sensei, you said, as far as I understand, that it was difficult for American servicemen to be accepted into a karate dojo in the 60s. My question is, which, in your opinion, was the reason of that kind of segregation? It was a kind of ethnic or cultural issue? What do you think? Thank you. La pregunta es, el maestro dijo que era difícil en aquella época para un oficial de los Estados Unidos ser aceptado en un dojo de karate. Le pregunto al maestro, ¿cuál es, en su opinión, la razón de esta segregación? Si es un aspecto étnico o cultural. ¿Cómo lo ve él? Gracias. Okay, and in my opinion, it was both ethnic and cultural. Not every while Okinawans were generally friendly and open with Americans, not every Okinawan shared that feeling. And so there was some animosity toward the Americans, and sometimes very justified. Okay? Not every American is a perfect citizen by any means. So Okinawa, you have to understand, there were, particularly in the 1960s, the American bases were full of Americans who, for some reason, felt they could just do about anything they wanted to. And so, and the Americans did their very best, American authorities did their very best to keep up some segregation between the GI districts, the Okinawan districts. Some districts of Okinawa was off limits to Americans even. Dice el maestro Lee Gray. Sorry, excuse me, Sensei. No, that's okay. Go ahead. I don't want to get ahead of you too far. Thank you, thank you. Then, if you don't mind, we'll listen to the rest of the answer. Dice el maestro Lee Gray que él considera de que la discriminación se daba tanto por razones étnicas como culturales. La realidad es de que no todos los okinawenses eran amigables y había una animosidad marcada en los años 60 contra los estadounidenses. Verdaderamente, el maestro Lee Gray considera que parte de esa animosidad era justificada, ya que muchos norteamericanos que arribaban a la isla de Okinawa en aquel entonces no se comportaban de manera respetable. Por el contrario, creían que podían hacer cualquier cosa y actuaban de manera que de ninguna manera hubieran actuado en su propio país. Por lo que él considera de que la segregación que se daba entre las personas que venían a prestar servicio militar en Okinawa y los locales tenía también una base de fundamentación conductual por parte de la comunidad norteamericana. Please go ahead, Sensei. In my opinion, there's good and bad in every group of people, in every culture. And so the Americans, some Americans did some very bad things. And Okinawans are only humans. Sometimes they blamed all Americans for the bad things that a few individuals did. It's a human fallacy, a common thing amongst humans. We tend to do that. Lump everybody into one category. Es una característica humana y los okinawenses no están exentos de ella, que generalicemos. En cada pueblo, en cada cultura, hay cosas buenas y hay cosas malas. Y sí, es cierto, algunos estadounidenses hicieron cosas malas,
pero no todos eran irrespetuosos. Ellos generalizaban, como lo hacen muchas culturas. Eran solo algunos y pagaban santos por pecadores. Thank you very much. Sorry, Sensei, excuse me. Sorry. I can personally say I never had any real serious issues ever with any of the Okinawans. Any issue I had, usually there was large amounts of alcohol involved, and and you know, those things happen. Bueno, verdaderamente debo mencionar también que en lo personal nunca tuve un incidente serio con un okinawense. Los únicos incidentes en los cuales tuve participación fueron aquellos que estaban vinculados a los bares y a la bebida en Okinawa, pero eran solo de uso corriente, ninguna cosa seria. Thank you very much, Sensei. It was a great answer. Now it's turn of José Alberto Cruz Becerra, desde México. Adelante, maestro. Muchas gracias por su participación. Thank you very much from Mexico, Sensei Becerra. Please go ahead, turn on your mic. Thank you. Muchas gracias y respetando lo que están comentando, un agradecimiento al maestro por sus comentarios. Muy buena charla. Disculpa Alberto. Eric, ¿puedes traducir vos pregunta y respuesta? Sí, claro. Adelante, Sensei, discúlpeme. Adelante. No hay problema. Decía que fue muy buena charla. Felicito al maestro por su presentación. Y nada más tengo una pregunta que siempre me ha marcado un poquito en los relatos que nos hacen desde Okinawa. ¿Qué tanta historia del estilo después o antes de Miyagi se enseñaba en el Goju-Ryu en aquel entonces? Es decir, es cierto que muchos americanos no estaban curiosos al respecto, pero en la actualidad, por ejemplo, tenemos mucho interés en la historia del Goju-Ryu antes de Miyagi y durante la época del maestro Miyagi. ¿Algo que se platicara en el dojo o fuera del dojo respecto a esto, o no se tomaba mucho en cuenta? Gracias, maestro. Sí. José, disculpa, ¿puede usted hacer una pregunta? La pregunta es, ¿cuál es la diferencia de entrenamiento antes y después de Miyagi? No, que si había en realidad algún relato histórico respecto a la historia del estilo del karate antes de Miyagi. Sobre el maestro Shigaono y sus maestros. Así es, de Goju-Ryu. Sí, claro. Gracias. Sensei Lee Gray, the question is, was there any story or any news about the ways of training Goju-Ryu before Miyagi, Chojun Miyagi, in the circle of Goju practitioner? Sensei Jose wants to know if there's anything that we can know about how the training was in the style of Goju-Ryu even before Chojun Miyagi and how it is afterwards. Okay. There was talk that before World War II, Chojun Miyagi Sensei trained in one direction. After World War II, he trained in a different direction. Before World War II, his training was more discriminating. He would train individuals only teaching one or two kata to most of the individuals training with him, and not teaching the whole system to everybody. After World War II, he became more open and taught the kata curriculum as a whole, all of the kata, not just one or two kata to their individuals. Sí, claro, gracias. Thank you. Anteriormente, el sensei Chojun Miyagi entrenaba Goju-Ryu antes de la Segunda Gran Guerra Mundial en una dirección. Y después de la guerra se empezó a entrenar a las personas en otra dirección. Antes entrenaba solamente los individuos uno o dos kata, pero nunca enseñaba todo el sistema de Goju.
solamente una cosa u otra. Y después se cambió su método e empezó a entrenar todos los katas a las personas indiscriminadamente. Sensei Lee, you can go on. Okay. please. It's believed in general that after World War II, that the intricate details of the kata were not covered as much as they were before World War II. Go ahead and explain that, and then Okay. Generalmente se ve que los detalles de los kata, los principios de los kata no eran tan estudiados después de la guerra como si eran estudiados antes de la guerra. Sensei Lee, please. Shinjo Sensei, although he trained with Taguchi, who had trained with Miyagi, he trained with Shiko Higa, who had trained with Miyagi. He also searched out other people who trained with Miyagi. And of the things he would do, he would ask them, what was your kata? And then he would try to gain permission for them to teach him what Miyagi taught them. And he was very successful in being able to do that on numerous occasions, to the point where Mototsu Yage said that Shinjo Sensei performed kata like Miyagi more than anyone he had ever seen. Okay. Although, desculpa, apesar de Shinjo Sensei, que entrenó con Yage Sensei, que entrenó con Seiko Riga, que entrenó con Choju Miyagi, dijo que lo pedía permisión para entrenar katas con distintos senseis. Él lo preguntaba, ¿cuál es su kata? Obtiene y le logró aprender mucho de los kata con los otros, pero Mototsu Yage decía que Shinjo Sensei, cuando performaba su kata, era casi la misma cosa que ver Shojun Miyagi performando los kata. Sensei Lee, you can go on. An example, I lived on a hill in the city of Fatima, and from the back of where I lived, I looked down into other houses below me, and there was an older gentleman who lived below me. Every morning I would notice he would come out onto a little area just behind his house, and he would leave a pan of water out all night. And he would splash water on himself, and then he would do Sanchin Kata, the same way we did Sanchin Kata. And I mentioned this to Shinjo Sensei, and he asked me to show him where his house was. It was an individual that Sensei had been looking for a long time, who trained with Miyagi. And the people, not many people who trained with Miyagi opened dojos. Most of them just went and trained on their own. Only a few, only Seiko Higa was ever given permission by Miyagi to even open a dojo. Dojos after Miyagi's death, people just, only a few were opened after that. So these people that Sensei would seek out weren't teachers. They didn't have dojos. They were just individuals who had trained and were continuing their training. Okay. Sensei Gabriel, hay unas palabras que yo no estoy seguro si lo conozco, entonces si me equivoco, por favor me haga la corrección, ¿ok? Cuando yo vivía en Okinawa, en la villa que yo vivía, lo vi abajo una casa que todos los días salía un distinto señor a entrenar en una pequeña área atrás de su casa. Se le ponía agua en su cuerpo y empezaba el Sanchin Kata, y lo entrenaba todos los días y lo hacía el Sanchin Kata exactamente igual como nosotros lo hacíamos. El sensei Shinjo me dijo que este era
un alumno de Shoju Miyagi. Y lo que pasa es que ni todos los alumnos de Miyagi abrieron sus dojos. Muchos de ellos no se cambiaron en sensei y no lo enseñaban Goju Ryu a otras personas, no tenían dojos. El único que obtuve permisión de abrir un dojo después de la muerte de Shoju Miyagi fue Seiko Higa Sensei. Ningún otro obtuvo la permisión de Shoju Miyagi para abrir un dojo en su nombre. Sensei Lee? Does that answer his question? Okay. Sensei José, ¿está contestada su pregunta? Excelente, thank you very much. Gracias. Muy bien, entonces estamos llegando a la conclusión del evento del día de hoy. Eric, ¿tú deseas hacer la última pregunta breve? Sí, por Y favor. entonces hacemos el cierre. Sí. We are arriving to the last question of today. Thanking so much Sensei Lee for such a great lecture. So Eric, please go ahead with the last question and then we Okay. go to the ending. Thank you. Sí. So first I will say in Spanish, then I'll say in English, then we flow. Primero voy a hacer la pregunta en español. Bueno, yo imagino que puede ser que la pregunta no sea tan breve, pero puede contestar con pocas palabras. Mi pregunta iba a ser en relación a los distintos Goju Ryu que podemos ver hoy. Principalmente el Goju Ryu de Okinawa, el Goju que conocemos, que vemos de Japón, la Goju Kai. Porque me gustaría saber si hay realmente una distinción entre ambos, Goju Ryu de Okinawa y Goju Kai de Japón, si la distinción es una distinción técnica o solamente una distinción política. Porque yo escuché que el gato, no me acuerdo el nombre ahora, el sensei que creó a Goju Kai, decía que había obtenido permisión directamente de Shoju Miyagi. ¿Cómo? Yamaguchi. Y Yamaguchi, el gato. Sí, gracias. Había obtenido permisión directamente de Shoju Miyagi, pero hay mucha gente que dice que esto no es verdad. El sensei Gray nos dijo ahora que solamente Seiko Higa obtuvo esta permisión. Entonces, mi pregunta es si hay una distinción técnica entre los estilos o si es solamente algo político. ¿Sí? Sensei Lee, my question, I don't know if it's going to be a short answer, but you can answer with few words. That's fine for me. It's because when I look at Goju Ryu here from Brazil, I see two different Goju Ryus, a Goju Ryu from Okinawa and one version from Japan, that is Goju Kai. Okay, and in Brazil, when people talk, it seems that people don't say that they have any difference at all. But when I look for it, I see some differences. So I would like to ask you if there is really a difference, if this difference is technical, like in techniques and everything, or just politics, or what happens. Because Yamaguchi, the cat, he claimed that he was he got permission from Shoju Miyagi to teach, and he was the real one after Miyagi. I don't know how he said, but some people say that he was lying, that he didn't. And you said that only Seiko Higa got the permission from Miyagi to teach. So the different, what is the thing? If you know the answer, it's the difference is technical or just politics. The answer to that is yes. Yes. Okay, I got it. I don't know, and nobody knows what went on between Sensei Miyagi and Sensei Yamaguchi. There's lots of conjecture, and everybody has an opinion. I have one, and I think probably everybody that's ever trained in Goju Ryu has an opinion. My personal opinion is it doesn't matter. There are differences in the way that I visited Japan and visited one of Sensei Yamaguchi's dojos, and I found them very receptive, very, very interested in how
I did things different than them. I mentioned this to Shinjo Sensei. And I know for a fact Shinjo Sensei, at the request of Yagi Sensei, went to Japan and visited with Yamaguchi Sensei. As a result, Okinawa developed an organization they called Okinawa Goju-Ryu Karate-Do Goju-Kai. And it was linked to Goju-Kai in Japan. And Yamaguchi came to Okinawa and visited in Okinawa. And there was a push to bring Japanese Goju-Ryu and Okinawa Goju-Ryu closer together. So there was a concerted effort, and I understand that that's still a concerted effort today to try to draw to close that different line. May we get a translation up to here, Sensei, if it's all right for you, sir? Thank you, arigato. Eric? Así, claro. Gabriel, otra vez, si me equivoco en algo, por favor, me ayuda. La respuesta, la contestación a esta pregunta es sí, sí. Hay mucha charla sobre la relación entre Gogen y Yamaguchi y Choju Miyagi, pero en verdad nadie la conoce. Nada lo sabe cuál es la decisión y qué se pasó entre ambos. Y ahí está. Yo personalmente visité la Goju-Kai en Japón y ellos se mostraron interesados en que yo hacía algunas cosas distintamente, de forma distinta, y me trataron muy bien. Y todavía, futuramente, se crearon una organización de Goju-Ryu Karate-Do Goju-Kai en Okinawa. Entonces, que se hubo un esfuerzo para conectar los dos Goju-Ryu, la Goju-Kai y el Goju-Ryu de Okinawa, para que se cambiase más próximo un del otro. Hasta lo que lo sé, hay este esfuerzo hoy en día también para que los dos se queden más juntos. Pero hay unas distinciones técnicas, pero son Goju-Ryu, Goju, esto, y ahí está. Y a mí no me importa. Que importe la práctica. Gracias. Ahí está. Okay. Yes. Excuse, sorry, Sensei, please go ahead. Would you like to add Okay. something else? I really, there's not much more that I can say on this subject. How that has progressed since I have kind of stepped away and not been involved, I can't say. It's my personal hopes that they've come together anyhow. But there's differences in every school of Goju. Shobukan is different than Meibukan slightly in the way we do the kata. Meibukan is different than Jundokan slightly in the way they do the kata. So everybody in every style has differences. It's neither bad nor good. It's just human. When I see something, I see it one way, you can see the same thing, you see it different. And that accounts for those differences. So never going to change. Eric, ¿quieres traducir? Sí, claro. Hasta lo que lo sé, yo no sé tanto, pero lo que pasa es que en cada escuela no se sabe tanto de la relación entre Gogen, Yamaguchi y Choju Miyagi y las dos Goju de Japón y Okinawa, pero lo que pasa es que toda escuela, todo el dojo de Goju-Ryu tiene sus diferencias, sus distinciones. El entrenamiento de kata en Meibukan es un poco distinto del entrenamiento de la Shobukan. Estas distinciones se pasan en todos los otros dojos. Que pasa que esta es una característica humana. Las cosas se cambian entre personas, una y otra, y que importa la práctica es que estamos juntos. Esto.
Las distinciones en práctica se va a cambiar y se va a ver distinciones entre dojos siempre. Esto. Thank you very much, Lee Gray Thank Sensei, for this great answer. And thank you very much, Eric, for your proper translation. So I would like to now give the word to Sensei Carlos Mancuso. Please, Sensei Mancuso, we are doing the closing. Please go ahead. Adelante, por favor, Maestro Mancuso, para hacer el cierre a esta maravillosa exposición. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Desde el foro agradecemos a todos los que nos acompañaron con su presencia, atención y fidelidad. Well, I would like to say first that it's an honor having today at the forum what we can call a grassroots sensei, in the sense of someone who is close to the gi and closer to the gi than to the political chit-chat of the karate. In the name of Karate Virtual Forum, we would like to thank everyone from the United States, from Mexico, Argentina, Brazil, Israel, and Italy, who has accompanied us today with his presence, attention, and loyalty. También queremos agradecer a Robert Hahn Sensei por su invalorable predisposición, su apoyo y colaboración permanente. Certainly would like to thank especially Robert Hahn Sensei for his all-time valuable willingness, support, and collaboration with the Karate Virtual Forum. Y finalmente, nuestro sincero y profundo reconocimiento a Lee Gray Sensei, desde Texas. A través de su generosidad, nos ha compartido algunas de las vivencias de su rica y extensa trayectoria, donde se destacan su dedicación, perseverancia y capacidad de desarrollo personal en este arte, que sirven de motivación para muchos en este foro. And finally, we would like to give our sincere and deep appreciation to Lee Gray Sensei, who taught us with generosity and he shared his experiences with us and his rich and extensive career. He did it with the dedication, perseverance, and the natural capacity of a good sensei to develop the art from his own perspective. Thank you very much, Sensei, for your experience and the motivation that your words generate everyone here today at the forum. Bueno, este nuevo encuentro nos permite a partir de ahora incorporarlo desde la tierra de la amistad, desde Texas, a nuestra galería de valiosos maestros y guías. Gracias, Sensei. So if it's all right for you, Lee Gray Sensei, we believe that this meeting allows us from now on to add you, let's say, from the land of the friendship, from Texas, to our valuable group of teachers and guidelines to keep learning every day and to become, through karate, better persons. Thank you very much, Lee Gray Sensei. Y si lo desean, damos un gran aplauso al maestro Lee Gray por su maravillosa presentación en el día de hoy. Gracias, Sensei. Arigato. Thank you very much. The honor has been mine. If you're ever in Texas, bring a gi and we'll train together. Thank you. Thank you, Si Sensei. desean habilitar sus micrófonos para saludarlo al maestro. Muchísimas gracias y gracias nuevamente a Robert Hunt. Thank you, Sensei. Thank you. Thank you, maestro. Muchas gracias, maestro Lee Gray. Gracias. Thank you, Sensei. Thank you. Muchas gracias, maestro. Gracias por su generosidad. Saludos a usted, Sensei. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sensei. Thank you. Maestro. Eric no tradujo esa parte en total. ¿Cómo? Sí. Porque él ha dicho que si alguien quiere visitar a Texas, pues ven a su dojo y trae un gi.
seguramente. Sí. ¿Están los cactus? I would. Okay, Right here. thank you. Thank you. Well, thank you, Hey. Sensei, for your interesting conversation. And I will take your word for granted. When the pandemic allowed me to go back to Miami, if you allow me, I would love to train with you in a more traditional way. Anytime, anytime. Bueno, entonces cerramos la reunión de hoy. ¿Les parece bien? Como no, Gabriel. Thank you very Cómo much, no. Ligre Sensei, again. Great Thank you, honor. Sensei. Thank you. Muito obrigado. Thank you. Sensei. Muchas gracias. Gracias. Go away now.